Ya para el año 1979, a José y a Vilma les estaba yendo económicamente bastante bien, a tal punto que habían dejado ya el apartamento de la colonia Ivo, allí en San Salvador, y se habían movido a una casa más grande, en la colonia Centroamérica, una casa que está ubicada en la avenida Cuba. Esa es la calle que conduce a la carretera que va para San Marcos. Les estaba yendo también que hasta un miembro más se había unido al equipo de ventas de José. Manuel había traído a su hermano, a Oscar Peñalba, y se había integrado al equipo. También en esa casa se había movido con Vilma y José, Roxana y Osvaldo, que eran los cuñados que vivían con Vilma. Se habían movido a la casa y vivían como una familia, pues. Para ese entonces, Heidi, que era una niña todavía, pues ya tenía un promedio de unos 2 y medio años aproximadamente. Y desde esa casa era donde se movían los negocios, pues, las ventas de los productos, pues, que tenía José. Todo iba aparentemente bien en cuanto a la economía de José, pero para ese momento habían comenzado los problemas con la guerrilla y el gobierno. Se oía a diferentes horas del día ruidos de explosiones, porque la guerrilla había empezado a incursionar a San Salvador. La guerrilla había dejado de actuar en la zona rural y se había trasladado a la capital de San Salvador. Así es de que una de las formas que ellos tenían para uh, luchar contra el gobierno era atacar la economía y infundir una especie de nerviosismo en la comunidad, porque la gente al oír ese tipo de explosiones, pues que no estaban acostumbrados, pues se alarmaban. En las esquinas de las calles, en los semáforos, la guerrilla instalaba bombas y explotaban. Y no solo en la noche, también en el día. Así es de que para ese momento la gente estaba bastante preocupada, pues, a tal punto que la hermana de José, que ya para ese entonces estaba radicada en Long Beach, California, junto con la mamá de ellos, que es la señora Valentina, escribieron a José una carta en donde le decían que se fuera para los Estados Unidos, que se fuera allá y que ellos le daban donde vivir, pues, a José, a Vilma y a Heidi, pues, allí en la ciudad de Long Beach. Así es de que José empezó a comentarle, pues, a su esposa, que era Vilma, que si se movían para los Estados Unidos, pues a Long Beach, dada la situación política que se estaba vislumbrando, pues, de los ataques guerrilleros. Al principio, Vilma no era muy elocuente, pues ella era más estable, estaba ubicada en su trabajo, trabajaba de profesora y se consideraba bastante bien económicamente como para irse para los Estados Unidos. Vilma argumentaba que no tenían necesidad de irse para Estados Unidos si ahí tenían de qué vivir. Bueno, los ataques continuaron y una vez frente a la casa, ahí en la avenida Cuba, habían puesto una cantidad de llantas a los grupos guerrilleros y las habían quemado. O sea, había fuego en la calle, pues una gran humazón negra que se veía de la ventana de la casa de donde vivía José y su familia, que eso causaba pues temor. Eso le hizo pensar a Vilma que quizás sería buena idea ir a conocer al menos pues a los Estados Unidos. Fue así como José dispuso que la casa donde tenían el colegio anteriormente,
iban a quitar el colegio y mejor la iban a rentar. Las personas que ya vivían en esa casa que se estaba rentando, José les fue a decir de que necesitaban la casa porque se la iba a dejar a un primo que se llama uh, Julio Antonio Guevara, que es el que le decía que le rentara la casa y que él se la iba a cuidar. La casa realmente no era totalmente pagada, todavía José la debía al banco, al banco de Crediza, y entonces arreglaron, hicieron un trato con su primo Julio Antonio de que él le iba a estar pagando las mensualidades al banco de la casa, pues, para que José se fuera sin problemas, pues, y sin estar pensando que iba a haber problemas con el pago de la casa. Así es de que ese fue el trato y vino Julio Antonio y se movió con su familia a la propiedad, a la casa que anteriormente había sido el colegio, pues, para él quedarse cuidando. Vilma y José empezaron a sacar los pasaportes junto con el de Heidi para viajar a Estados Unidos. Pero para ese entonces vino su amigo Oscar Peñalba, que también dijo que él se quería ir para Estados Unidos. Entonces José, viendo que su compañero de trabajo también quería viajar, dispuso mejor irse por tierra. Pero había un problema, que la furgoneta, la hondita que él tenía, pues era de 4 cilindros, pues era un vehículo pequeño en donde José soñaba llegar a Estados Unidos, pero que realmente eso se podía convertir en una pesadilla pues en el camino porque el vehículo era muy débil y José solo había visto los mapas pues en papel, pero consideraba que las distancias eran bastante grandes pues. Así es de que decidió ir a hablar con su cuñado que se llamaba Jorge Miguel, que era conocido como George Mitchell. Jorge Miguel se tenía una buena relación con José porque era cuñado, era la expareja de su hermana María Teresa, con quien tuvieron una hija que se llamaba Suhan para ese momento, pues también se había ido también se había ido Suhan para Estados Unidos, pues que era una niña, pues también. José habló con Jorge Miguel y le comunicó de que tenía intenciones de irse para Estados Unidos, pero que se quería ir por tierra para aprovechar ir conociendo, pues ir paseando pues por todo el camino, pero que su vehículo no consideraba que alcanzaba a llegar a los Estados Unidos. Así es de que George por su parte vio que la furgoneta le convenía porque podía meter mercadería, pues. Jorge Miguel tenía un almacén allí en la esquina del Parque Ula Ula, por la Casa Presidencial y una calle que va a dar una venta de repostería y cake Lido, allí en San Salvador. Jorge Miguel tenía un almacén que se llamaba El Vencedor, en donde vendían ropa, pues vendían camisas, vendían telas, vendían pantalones, todo lo que era prenda de vestir, pues lo vendían, él tenía ahí su almacén. Pensó que la furgoneta le podía servir. Así es de que hicieron el trato y se intercambiaron vehículos. Porque George tenía un vehículo que era grande. Era un vehículo Chevrolet Impala color azul de 8 cilindros. Ese era el vehículo que José necesitaba. No era un vehículo completamente nuevo, pues, pero estaba en buen cuidado, pues, lo que era el motor, pues, la transmisión. Así es de que José, que ya lo había manejado, pensó que sí, ese vehículo podía llegar hasta los Estados Unidos, pues, por tierra. Así es de que hicieron el intercambio de los vehículos y José, ya con su nuevo automóvil, pues, para un
15 de junio de 1979 comenzaron su viaje pues para el norte, para los Estados Unidos. Así fueron cruzando las fronteras entre El Salvador y Guatemala, pues cruzaron por la frontera las Chinamas. Pues. La niña que en este momento era Heidi, era una niña que iba feliz porque llevaba a su mamá y a su papá felices las 24 horas. Pues. Así llegaron hasta la frontera con México, en donde entraron por una frontera que se llama Talismán, allí a México. En la frontera pidieron los documentos y que todo iba en orden, pues los pasaportes, los del vehículo, y no hubo problema. Así es de que pasaron y a unos 20 pasos de allí de lo que eran las oficinas, habían bastantes negocios. Vendían cuestiones de comida, pues alimentación y todo, pues. Vendían recuerdos, vendían bebidas, todo lo que la gente quisiera llevar, porque allí también paraban los bases que iban rumbo para México, Distrito Federal. Así es de que José y Vilma dieron un paseo ahí por la frontera y luego después siguieron su rumbo, pues, para, para más adelante internándose en la República, pues ya de México. Pero yendo en la carretera, a los 30 minutos encontraron una gasolinera en donde quisieron aprovechar para comprar gasolina, pues llenar el tanque y además comprar unos mapas. Vendían unos mapas desplegados en donde José, que nunca había ido hasta ese momento a México, solo había llegado hasta Guatemala, quería ver la ruta, pues a dónde continuar. Pero antes de continuar, una de las cosas que notaron fue el diferente olor que echaba la gasolina. En México, la refinería Pemex, que era conducida por el gobierno, que era quien la administraba, tenían otra química de cómo procesar el petróleo, pues. A diferencia de lo que era en Centroamérica y en especial en El Salvador, que eran las compañías como Texaco, Esso, Shell, Chevron y todas esas compañías, que la refinería usan diferente química, el olor era diferente. Así que fue una de las cosas que empezaron a notar. Vilma dijo que ya que iban para Estados Unidos y iban a cruzar la República Mexicana, dispuso que fueran a conocer lugares, pues que fueran a pasear, que conocieran más ciudades. Así fue que, viendo el mapa, dispusieron ir a Veracruz. Ellos venían más cercano a lo que eran las carreteras del Pacífico, pero agarraron por atravesar esa parte de México rumbo al puerto de Veracruz. Llegaron a Veracruz y les parecía que era un sueño, porque miraban las grandes refinerías, pues. Eran unos grandes estanques, pues, y compañía que tenía diferentes equipos, pues, de producción y se miraban en el puerto. Para Vilma y José eso era de película. Pero de todas maneras ellos tenían que seguir con su camino y siguieron rumbo a Puebla. Al llegar a Puebla, se fijaron que en aquel momento en la ciudad había una cantidad de vehículos grandes. José y Vilma se acordaban de una película que miraban de Hawái 5-0, en donde había un detective que usaba esos vehículos, el detective McGarrett, que era el que estaba encargado pues, en esa isla de Hawái, tenía esa clase de vehículo y Vilma y José se sentían como en película, pues, porque en El Salvador en ese momento la mayoría de población usaba vehículos de origen japonés, Toyota, Datsun, y también vehículos europeos y alemanes, pues como Mercedes-Benz. Pero vehículos grandes eran muy escasos. Generalmente esos vehículos grandes de Estados Unidos como Chevrolet, solo los tenía la gente económicamente pudiente, pues. Así es de que cuando llegaron allí a Puebla,
eran cosas que les impresionaban, pues lo grande que se miraba la ciudad comparada a San Salvador y la cantidad de vehículos que la gente manejaba y vehículos que parecían unas naves, pues ante los ojos de ellos. Siguieron viendo su mapa y continuaron hacia Distrito Federal. Llegando a los bordes de la capital de Distrito Federal, empezaron a ver aquellas grandes extensiones de construcciones, en donde Vilma y José recordaban a aquel poeta Alfredo Espino que hablaba de que al mirar aquellas siembras de cañales y las flores de los cañales, pues cuando es la época, decía, eran mares los cañales que yo contemplaba un día. Pues así ellos iban conversando, pues al llegar y ver aquello donde iban entrando a la capital, pues que era Distrito Federal, eran mares de edificios, de casas que se miraba. Era una ciudad sumamente inmensa. A tal punto de impresión tenía que el amigo de José, que era Óscar, ya no pudo manejar. Ya no pudo manejar porque él se sentía nervioso en los carriles de las carreteras interestatales. Habían vehículos a su derecha y a su izquierda. Y ellos estaban acostumbrados a manejar en El Salvador a bulevares que llamaban grandes, pero que solo tenían dos carriles. O sea que tenían un carril nada más a la derecha o un carro a la izquierda, según fuera pues en el camino, pues, pero solo eran dos vehículos que iban. Así es de que cuando ellos estaban yendo y entrando ahí a lo que era Distrito Federal, habían 3, 4 carriles. Pararon y le dieron el volante a José, que era supuestamente la persona que iba a tener más valor para manejar en estas carreteras nuevas, pues. E independientemente que tuviera valor o no, no había alternativa, alguien tenía que manejar. Así es de que se pusieron de acuerdo y Vilma y Oscar se encargaban de ir leyendo los rótulos de las carreteras, pues porque todo era nuevo, ellos nunca habían viajado allí. Así es de que a los 5 días llegaron a México, Distrito Federal. Era algo impresionante. Ellos viendo para todos lados, pues viendo los edificios. Así es de que llegando allá a Distrito Federal, dispusieron visitar lo que era la capital y fueron a visitar el Zócalo, fueron a visitar la iglesia de Guadalupe. Y además de eso, Vilma quería conocer un lugar que ella había escuchado en una canción de Cornelio Reina, pues que era un cantante mexicano, que hablaba de un lugar llamado Tepito y que hablaba en la canción algo como si a México vienes, y seguía tarareando la canción Vilma, pues que se la podía a medias, pues, y José, que era menos apto para cantar, pues mucho menos le entendía, pero por ahí iba la canción. Querían conocer el tal Tepito, así es de que como andaban vehículos, llegaron a ese lugar que es una zona de mercado, pues, en donde venden infinidad de cosas. Venden refrigeradoras, carros, ropa, gallinas, caballos, perros, pericos, de todo se vende en ese lugar. José empezó a interactuar pues con la demás gente, a comprar cosas, pues recuerdos, pero la gente de México se aprovechaba de ellos porque el acento era diferente, pues los conocían, pues que no eran mexicanos, pues por la manera de hablar y por los modismos, pues. Por ejemplo, José hablaba con Vilma y su amigo Oscar de el pisto, pues que lo guardaran, pues. Y cuando querían comprar
ellos preguntaban cuánto de pisto valía algo, pues, y la gente no lo entendía. Y es porque uno de los modismos allí en México hablaba del pisto que llamaban pisto a licor. Por lo tanto, pisto de pistear era de ir a tomar licor. Y para ellos el pisto era tener dinero, pues, en El Salvador. Así es de que era una de las cosas que los delataba, pues, aparte del acento, pues. Y no digamos el carro que tenían que parqueaban en la calle, pues, que decía la placa El Salvador. Así es de que, de cualquier manera, de cualquier ángulo que se viera, ellos los conocían que no eran de México. José empezó a notar esa parte, pues, y empezó a buscar hablar con la gente, pues, allí en México, a ver de qué manera aprendí a vivir para no pagar demasiado, pues, porque les cobraban demasiado, les cobraban doble, pues, cuando los notaban, pues, que no eran de México, Distrito Federal. Los tomaban como turistas, pues. Les preguntaban en un comedor, por ejemplo, cuánto tiempo iban a estar en México, allí en la capital. José les dijo de que no, que ellos iban a estar unos 2, 3 días nada más, pero que ellos iban para los Estados Unidos. Eh, Había un comedor donde ellos iban a comer más, pues, ¿verdad? Que el dueño, cuando supo que ellos iban para el norte, pues, para Estados Unidos, el señor se rascó la cabeza y les dijo, no creo que logren llegar hasta allá. José le dijo, bueno, pero llevamos los pasaportes. Él dijo, no, de aquí para el norte, lo de los pasaportes es lo de menos. Lo que va a pasar es de que, número uno, el vehículo que llega no va a alcanzar, el vehículo que llevan no les va a alcanzar a llegar allá. Se les va a quedar a medio camino. Vieron en el mapa, ahí en una mesa donde desplegaron, en donde se dieron cuenta que no iban ni a la mitad del camino para el horizonte, pues que era llegar hasta los Estados Unidos, pues. México, Distrito Federal, no está a la mitad del camino de lo que es el mapa, pues. Así es de que, aparte de eso, les dijo de que si ellos se topaban con las autoridades que los iban a parar, lo que es aduana, más que todo, pues, iban a ver que el vehículo era de placas extranjeras y los iban a querer extorsionar. Las mismas autoridades se los iban a querer quitar, los pasaportes era lo de menos, se los iban a romper y les iban a pedir dinero. Les dijeron que mejor se hicieran pasar como mexicanos, pues, para evitarse problemas. Allá en el hotel hablaron pues con Vilma y Oscar y pues llegaron a la conclusión de que mejor iban a vender el Chevrolet Impala. Intentaron por unos 3 días querer vender el carro, pero nadie se los compraba. Así es de que José, ya decidido que definitivamente se iban a ir en bus para el norte, se le ocurrió comprar ropa para todos. Así es de que vistieron a Heidi y a todos ellos, pues, con ropa comprada ahí en Tepito, ropa de México, pues. Según ellos, como para aparentar que eran mexicanos. Una vez más, José pensó de qué manera no tenían que llevar un rótulo que dijera no soy de México, y se le ocurrió comprar unas gallinas. Le compró una gallina a Vilma, a Oscar y una para él. Y pensó José que al ir con esas gallinas en las bases iban a aparentar que eran personas de la localidad, ahí cercana. Así es de que así lo hicieron. Compraron las gallinas, compraron la ropa y el Chevrolet azul Impala vino a quedar abandonado en una calle cualquiera, allí en México, Distrito Federal. Como nadie se lo quiso comprar y no iba a llegar y más después las carreteras iban a ser solitarias, pues allí murió.
Allí acabaron los días, al menos de la relación con el Chevrolet Impala, pues aquel Chevrolet Impala allí se acabó. Agarraron un bus para Guadalajara. A la 1 de la mañana estaban ya comprando unos boletos en la terminal de bus del norte, pues, en unas bases que se llaman Tres Estrellas. Los Tres Estrellas del norte era la terminal que los iba a conducir hasta Tijuana, que era donde iban a llegar para luego introducir a Estados Unidos, pues. Así fue que a eso de la 1:30 de la mañana iban ya rumbo para el norte en ese base de Tres Estrellas. Esos bases normalmente los conducen los choferes que llevan en total 3 choferes, 3 repuestos. Por lo tanto, se conducen las 24 horas, día y noche manejan, pues. Y se van turnando, pues, los motoristas. Al principio, Heidi iba feliz porque tenía las 24 horas allá a su papá y a su mamá. Pero ya teniendo que dormir y vivir pues en el bus era muy incómodo. Cuando venían en el carro, pues ellos podían parar en los hoteles y tenían ellos la opción del tiempo que se quisieran quedar, pues. Pero en el bus era diferente. El bus iba parando en algunas terminales, pues, y les daban el tiempo, cuánto los iban a esperar. A toda la gente le decían, vamos a bajar 10 minutos y el que no se suba se queda. Así es de que de esa manera iban pues conociendo los diferentes pueblos, pues, y más que todo las terminales, pues, donde aprovechaban para comprar comida, bebidas, pues. Heidi se incomodaba y el paseo que ella tenía era caminar en los pasillos del bus porque no había para dónde. Además había que ir cuidando las gallinas. De vez en cuando aquellas gallinas se soltaban y se formaba un alboroto, pues, con los pasajeros, de tal manera que el chofer de alguna manera se iba incomodando, pues, con la familia de José Mejía, pues. Pero ellos controlaban sus 3 gallinas y en vez de pasar desapercibidos, la verdad que para ese entonces todos los del bus ya los conocían, pues. Pero era difícil para Vilma y José llevar a Heidi porque le dolía lo que era el brazo, la espalda, llevar cargando la niña porque ella dormía pues en los brazos de ellos en el asiento. Ahí estaban las 24 horas. Llegaron a un lugar en Sonora, ya bastante al norte, un lugar llamado Caborca. Fue el primer retén que tuvieron en donde el bus, ya saben, y paran, y los de aduana llegaron y se subieron al bus supuestamente para revisar que no llevaran fruta, pues, porque supuestamente podría estar infectada, pues, con unos animales que llamaban la roya, pues, del cafeto. Y de esa manera, pues, iban a inspeccionar. Pero realmente lo que inspeccionaban era menos, pues, porque después se subió lo que es inmigración y dijo que toda la gente se tenía que bajar. Cuando eso sucedió, que estaban los de aduana y los de migración, las gallinas, pues como avisadas, ya entrenadas, volaron, pues, dentro del bus de la camioneta, pues, a tal punto que el chofer tuvo que hablar con los oficiales de aduana y de inmigración y les dijo de que esas personas llevaban esas gallinas. Y entonces le dijo el chofer a José que no se preocupara, que le diera los pasaportes y él se iba a encargar. Pero que aprovechara a limpiar los asientos, porque las gallinas hacían sus necesidades, pues. Así es de que, para empezar, lo que eran ellos, 4, que era Heidi, Vilma, Oscar y José, no se bajaron, los dejaron allá adentro. De alguna manera los dejaron, pero castigados, pues, que limpiaran los asientos.
mientras a toda la gente la bajaron, José se empezó a dar cuenta a través de la ventana de cómo las autoridades abusaban de la gente, en donde a todos los formaron y en vez de pedirles documentos, porque realmente la mayoría era gente de México, pues, gente humilde, campesina, que venían a esos bases, pero lo que les pedían era $20 por cabeza, esa era la palabra que usaban, todos $20 por cabeza, y el que lo vaya pagando se va a ir subiendo el baje, el que no se queda. La gente humildemente empezaba a pagar mordida a todos ellos, a las autoridades, y así subían, pues. Así más adelante hubo otro retén, pues, que los detuvo, y la misma historia. Ellos se quedaron en el bus y la gente tenía que estar dando mordida. Por un lado, Vilma estaba contenta de que les había surtido efecto lo de las gallinas, pues, que era algo incómodo, pues, pero sí funcionaba. No pagaron mordida en todo el camino. Pasaron todas las ciudades, llegaron a Caléxico, llegaron a Tijuana, pues, no sin antes haber cruzado la Rumorosa. Pero al llegar a Tijuana, soltaron las gallinas, pues, que les habían servido tanto, pues, y se quedaron allí los pobres animales en la calle, pues. Empezaron a ver en los cerros, buscaron un hotel porque se tenían que bañar, tenían ya 3 días sin bañarse, pues. Así es de que querían conocer lo que era Tijuana, para que después de unos 2, 3 días de estar paseando, ellos querían ir ¿Cómo habían casas, pues? A veces estilo eh, muy bonitas las casas, pero habían otras muy abandonadas, pues. Había una cantidad de situaciones que eran contradictorias, pues. Había gente como turista, pues, ahí en Tijuana, pero también había gente pobre, pues. Se oía en la ciudad música de las cantinas, pues, en donde se oía, pues, que estaban la gente celebrando, pues. Para ellos que era Vilma, José y Oscar era algo nuevo, pues, oír a cualquier hora, las 24 horas en Tijuana, ese tipo de música, pues, y ellos lo tomaron como algo novedoso, pues, ir a probar los taquitos, pues, toda la comida que vendían allí. Ya de alguna manera se estaban acostumbrando, pues, a probar el chile, pues, que era el picante. Fueron a la iglesia, pero a la embajada americana para sellar los pasaportes o ir de una vez a la línea, pues, a la frontera. Para ellos era nuevo, pues, entrar a Estados Unidos, pues. Y de esa manera, además de conocer, estaban allí ya por unos 3, 4 días en Tijuana en un hotel, pero dispusieron que el día de mañana definitivamente ya se iban a ir a la embajada americana, ya habían hablado por teléfono para los Estados Unidos. Vilma había hablado con su mamá, la señora Arminda, y ya habían visto en el mapa que estaba aproximadamente unas 4 horas de distancia, pues, desde allí de Tijuana a lo que era Los Ángeles. José había hablado con su mamá también y su hermana a Long Beach. Inclusive la prima de Heidi, Suhan, la habían puesto al teléfono en el hotel y estaban entusiasmados, pues, que venía su prima. Y todos estaban contentos. Así es de que se prepararon a descansar en el hotel porque mañana les esperaba un día de mucho entusiasmo porque ya iban a ser 4 horas que iban a ver a su familia, pues.